Hola ingenieras, ingenieros, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que vean este video. Bueno, pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es presentar el proyecto. Recuerden que tiene que ser de 4 a 5 personas. Y básicamente lo que vamos a hacer es trabajar con el escalón unitario y ahí utilizándolo para ver cómo se podría utilizar en videojuegos, por ejemplo, para simular lo que sería un salto triple. Esto sería en el videojuego de Nier Automata. Rápidamente les digo las características que tiene que llevar el proyecto, una introducción de una cuartilla, pueden aprovechar ahí para colocar sobre todo del escalón unitario, qué es, para qué se utiliza, o de un concepto, recuerden lo que voy a decir ahorita, funciones de transferencia, también lo pueden colocar ahí, sería muy importante que lo incluyeran. Una vez que ya tengan desarrollado el proyecto, esto va hasta, lo hacen hasta el final, pero lo coloco ahí porque ese es el orden que debería de llevar. Sería un abstract, básicamente es un resumen del proyecto en inglés. Hagan una hipótesis, ahí pueden mencionar lo que sería, por ejemplo, un margen de error o inclusive puede ser una pregunta, ustedes pueden decir, ¿podría funcionar este tipo de técnicas para simular este tipo de movimientos? Y después de desarrollar el proyecto decir, sí puede funcionar, pero tendría estas limitantes o tendría estos márgenes de error, ¿sale? Hay que plantear objetivos, eso es muy importante también. Un objetivo general básicamente es el que da la solución a la hipótesis y objetivos específicos que tienes que hacer. Tienes que armar los escalones unitarios, sacar la función de transferencia, tienes que sacar las transformadas de Laplace. Todos esos son los pequeños objetivos. Materiales y métodos, bueno, en este caso básicamente lo que van a estar utilizando pues sería un video que yo les voy a dejar ahí para que lo puedan descargar. También obviamente van a utilizar software, por ejemplo el Symbolab. Todo eso es importante que se reporte. La discusión de los resultados es la parte más importante, de lo que vayan haciendo, no solamente me digan, pues ahí está, o coloquen los cálculos, discutan, digan, ah, pues esto nos costó trabajo por esto, esto y esto, o esta parte fue la más fácil por esto, aquí se ve que estamos desarrollando esto, esta transformada no la pudimos hacer, la tuvimos que cambiar por otra, etcétera, etcétera. Um, Obviamente las conclusiones, recuerden que tienen que ser concretas y con una base numérica. Se demostró que sí se puede utilizar y cumple en un 90% con lo esperado, por ejemplo. Y referencias, sobre todo si hablan de las funciones de transferencia o alguna cosa así, es importante que lo coloquen. ¿Vale? Bueno, pues como les decía, el objetivo básicamente va a ser desarrollar una función mediante escalones unitarios para simular lo que sería un salto triple. Si me lo permiten, voy a, voy a introducir un poquito el concepto para que no estén así tan fríos. Voy a mezclar dos cosas, o en este proyecto lo que vamos a hacer es mezclar dos cosas. Por un lado, vamos a tener lo que sería el escalón unitario. A estas alturas más o menos ya deben de tenerlo dominado. Como saben, básicamente lo único que hace es un impulso, ¿de acuerdo? Ustedes lo pueden ver inclusive como un switch, encendido y apagado, ¿de acuerdo? En el momento en el que tú lo enciendes, se da la instrucción, por ejemplo en este caso, que salte, ¿de acuerdo? Sin embargo, como vamos a hacer diversos saltos, vamos a tener que estar escalonando diversos escalones. En los videojuegos, por ejemplo, al inicio simplemente los monitos, el Mario Bros, por ejemplo, daba un solo salto, pero en la actualidad ya, por ejemplo, en el Assassin's Creed, ya puedes ver diversos tipos de saltos, inclusive como de tipo parkour y cosas así. Entonces la cosa sí que se ha vuelto complicada para los programadores y bueno, probablemente el escalón unitario sea una alternativa interesante para la programación. Pues ahora sí, vamos a presentar un pequeño video para que se den una mejor idea de lo que quiero decir. Ahí está corriendo. Bueno, este es el Nier Automata. Ahí tú manejas un androide que se conoce como 2B. Si se dan cuenta, ahí en ese caso saltas, haces un segundo salto y luego haces una línea en diagonal, ¿sale? De hecho recta, pero bueno, obviamente por efecto de la gravedad va cayendo y se hace diagonal. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer algo para poder hacer esa, digamos, esa simulación.
¿Qué es lo que sabemos? Pues lo que sabemos es que al inicio, básicamente, lo que va ocurriendo es que va saltando, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tendríamos sería una especie como de función en arco, ¿de acuerdo? Posteriormente se da otro salto, ¿sale? Y una vez que llega a este punto, lo que va ocurriendo es que hace un salto así en vertical. Entonces, si esto lo colocamos en un plano, aquí básicamente tendrías lo que sería la T y aquí tendrías lo que sería la F de T. ¿De acuerdo? Y bueno, básicamente ahí es lo que yo mediante fotogramas es lo que les estoy, digamos, tratando de mostrar. ¿Sale? Entonces, esto va a ser muy importante porque en diversos tiempos esto va a ir ocurriendo. Yo más o menos del análisis que hice, y para facilitarles un poquito las cosas, vamos a decir que en cada segundo es cuando se van dando, digamos, esos cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Pues básicamente lo primero que tienes que hacer es plantear tus funciones segmentadas que describan el movimiento. O sea, por ejemplo, aquí podrías tener una parábola, ¿de acuerdo? O el inicio de una función seno. Luego aquí tendrías otra función, aquí tendrías una función 1, aquí tendrías una función 2, luego aquí la recta tendrías una función 3, y bueno, ya si quieren seguir avanzándole, pues básicamente tendrías ya lo que sería la caída en una función 4. Y aquí evidentemente esto ya sería los 3 segundos, más o menos para que nos vayamos dando una idea, ¿no? Dentro de los tips que les menciono, pues básicamente es esa parte, ¿no? Usar parábolas, funciones seno, coseno. No utilicen circunferencias porque si utilizan una circunferencia, como tienen que despejar a la y, sacarla transformada en Laplace de una raíz es una complicación enorme y se va a complicar, bueno, el problema va a ser horrible, entonces utilicen funciones más sencillas. Apóyense en Symbolab, el Symbolab puede ayudarte a generar lo que son las funciones segmentadas o a tramos para que más o menos te des una idea, porque evidentemente no puedes tener discontinuidades, ¿sale? Eso en el videojuego sería así como que desaparece y luego aparece por acá, o sea, se habría algo muy mal hecho. Entonces, básicamente tienes que ensamblar perfectamente. Y lo que les decía, más o menos de un segundo para cada escalón. Porque recuerden que aquí básicamente, bueno, sería la función original, luego prende lo que sería el primer escalón, sale, baja, luego vendría lo que sería el siguiente escalón y así sucesivamente. Entonces estaríamos operando en este caso 3, 4, dependiendo de qué tan complicado lo quieras hacer, sería el número de escalones. Aquí está lo que les comentaba de Symbolab, inclusive te puede dar un apoyo en lo que serían las gráficas para que tú veas si efectivamente están siendo continuas. Si no, pasa lo que en cálculo se conocía como una discontinuidad de salto. Bueno, ¿y cómo hacerlo? Básicamente, lo que tienes que hacer es ir planteando tus escalones unitarios, ¿sale? Es importante que manejes tiempos. Acuérdate que cuando hablamos de un escalón unitario, tú vas a decir que es U de T menos A. Como va a ser en un segundo, tú puedes decir que el escalón va a ser en U de T menos 1. Aunque lo ideal sería que lo trabajaran en U de T menos A, U de T menos B, U de T menos C. ¿Por qué? Porque lo que ocurre realmente en el videojuego es que no exactamente en un segundo tú cambias el tipo de salto. Lo hace el jugador en el tiempo que quiera. Entonces, lo ideal sería programarlo para cualquier tiempo, que sería un tiempo A, o un tiempo B, o un tiempo C. Y bueno, pues ahí está lo que les decía, ¿no? Hay que irlo definiendo porque, pues, teóricamente son los momentos que van apareciendo en cada uno de los fotogramas. Y bueno, pues básicamente como en teoría pensamos que podrían estar operando, digamos, los algoritmos, sería trabajando con diversos escalones unitarios que están haciendo este tipo de efectos. Si me lo permiten, vamos a tratar de ejemplificarlo más con una especie de sección que ya tengo por aquí y vamos a ver cómo se comportaría. Originalmente lo que tendría sería una función, ¿sale? Esta función que yo he denominado como F1. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues ahorita nada. Lo que ocurre es que llegando a un determinado punto, se va a activar el escalón. Recuerden que trabaja como un switch, ¿sale? Y
vamos a dar lo que sería un cambio. Ahí está ya apareciendo y básicamente está apareciendo lo que sería el escalón, se activa y se prende la siguiente función, pero no solamente es prender la función, recuerda que también tienes que apagar las otras funciones que ya tienes. ¿Por qué? Porque lo que sería esta curva ya no puedes seguir trabajando, tienes que apagarla y tienes que continuar trabajando con la siguiente. Por eso es que el mismo escalón hace que tengas F1 aquí, que es la original, menos F1 multiplicada al escalón. En ese momento se activa. Hagan las pruebas de escritorio. Tengo un video donde les muestro más o menos cómo ir ensamblando funciones con escalones unitarios. Abajo en la descripción se los voy a dejar para que lo puedan consultar. Y bueno, después tendríamos otro tiempo en donde entra la tercera función. Más o menos ya se estarán dando una idea de qué es lo que va a pasar. La primera función ya está apagada, ¿de acuerdo? Se va a activar lo que sería la función 3 y la función 2 va a terminar siendo apagada en este tiempo. Que aquí lo he colocado en el tiempo 4, dependiendo como ustedes lo quieran hacer, pues es lo que va a quedar. Si fuera el tiempo C, o a los 2 segundos, o a los 3, como ustedes lo quieran manejar. Y bueno, tú puedes complicarlo tanto para hacer el combo como tú quieras, así que te quede súper complicado el asunto. Teóricamente lo que debería estar pasando sería algo más o menos así. Jugador aprieta, se activan escalones y se dan este tipo de, digamos, de movilidades. Entonces, sí que es importante que vayan analizando esto. La complejidad, a final de cuentas, ustedes la van a dar. Yo no la voy a poner, pero pues sí recuerden que es un trabajo en equipo y que vale 2 puntos de la calificación final. Entonces, es importante que hagan un trabajo que esté bien hecho. Bueno, y ustedes se pueden preguntar, y bueno, este cuate, de cuál fuma o qué fue lo que pasó ahí. ¿Esto realmente se utiliza? No estoy muy seguro de si en la programación de videojuegos se utiliza, les soy sincero, pero como ustedes saben, de formación yo soy ingeniero en electrónica y en donde sí les puedo asegurar que este tipo de cosas se utiliza es en lo que se conoce como la teoría de control. Especialmente los que son ingenieros en electrónica y los ingenieros mecánicos, inclusive los de ICES, más adelante van a llevar materias en donde les pidan obtener algo que se conoce como función de transferencia. A los electrónicos nos interesa muchísimo esto porque precisamente es lo que en un momento dado tenemos que controlar, ¿sale? La función de transferencia se obtiene básicamente de una relación entre lo que tienes a la salida sobre lo que tienes a la entrada y a partir de ahí se hacen procesos de control. No les voy a echar a perder la carrera ni les voy a spoilear todo, nada más les cuento un poquito de lo que va a pasar más adelante, pero para que vean que todo esto sí tiene una aplicación real y que es muy importante. Por ejemplo, esto ya es un tema de ecuaciones combinado con otra materia, por ejemplo, teoría de control o sistemas lineales, pero por ejemplo en el circuito RL, básicamente por leyes de Kirchhoff, nosotros vimos esto, ¿vale? Tienes el voltaje de entrada que se distribuye alrededor de lo que sería toda la red. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Si tú le aplicas Laplace, ¿sale? Le aplicas la transformada de Laplace, considerando la corriente inicial de cero, lo que vas a tener va a ser algo más o menos como esto. Si alguien lo quiere revisar, que sea muy quisquilloso, adelante, pero básicamente eso es lo que vas a obtener. A partir de ahí, tú puedes despejar lo que sería a la IDS, ¿sale? Y ya tienes a BDS. Con eso puedes hacer una función de transferencia de corriente-voltaje, que es básicamente esta que les estoy presentando ahí. Bueno, vamos a borrar esta parte para que no nos vaya a estorbar en lo siguiente y continuamos. Para nuestro ejemplo, nos vamos a imaginar que básicamente el microchip del Android opera de la siguiente manera, lo que sería una CDS sobre una PDS, o sea, una función de transferencia. Lo más interesante es que de hecho en el videojuego sí, como que tienes que ir compensando el chip de la monita esta. Y bueno, básicamente sería una compensación, una potencia inicial, ¿de acuerdo? Y las funciones segmentadas.
Aquí básicamente ya les he dejado la cosa no tan complicada. Lo único que tendrían que hacer sería obtener la transformada de Laplace de las funciones. Obviamente, una vez que ya lo tengas armado, tendrás que sacarle la transformada de Laplace, así como yo lo estoy colocando aquí. Esta es solamente de ejemplo, es una función muy sencilla, pero sería sacarle la transformada de Laplace a todo eso. Y bueno, pues teóricamente con eso lo que estarías obteniendo sería lo que se conoce como la función de transferencia. Insisto, no les voy a spoilear lo que pasa más adelante en otras materias. De hecho, bueno, por la formación entiendo cómo se comportan, pero sí para que se vayan dando una idea. Esta es la que teóricamente me estarían entregando, por eso les comentaba, revisen sobre funciones de transferencia. Lo interesante aquí evidentemente va a ser armar la ruta de salto y poderla configurar con escalones unitarios, ¿de acuerdo? Y bueno, pues dicho esto, para enriquecer la discusión, les recomiendo que se hagan las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la mayor problemática que se presentó a la hora, por ejemplo, de estar haciendo lo que serían las trayectorias? Eh, Dos aplicaciones para el escalón unitario. Esto también se lo pueden imaginar, puede ser para un proceso más adelante de automatización en el que a lo mejor tú tienes una banda, ¿sale? Llegando a un punto, tiene que servir, por ejemplo, yo que sé, cerveza, se me ocurrió, tapa y luego sigue avanzando. Si se dan cuenta, manejé 4 tiempos. Avanza, sirve, tapa y vuelve a avanzar. Entonces, ya todo lo que alcanzan a ver de teoría de automatización empieza por aquí. Este tipo de materias son muy importantes, o este tema en particular es muy importante para los que se quieran dedicar a hacer procesos de automatización. Y bueno, ahí les dejo de tarea que me digan para qué sirve obtener la función de transferencia de algo. Háganlo en 3 renglones, no quiero que me pongan toda una historia ahí de las funciones de transferencia, simplemente digan para qué creen que sirva. Esto va a ayudar muchísimo a la discusión y le van a sacar muchísimo más provecho al trabajo. Y bueno, pues básicamente es todo lo que les quería comentar. Trabajen por favor fuerte en el proyecto. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber por Teams. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.